Al amanecer del día 17 de septiembre de 1944, un gran número de paracaidistas descendían sobre la Holanda ocupada. Su misión era asegurar una serie de puentes a lo largo de todo el país que permita a las fuerzas aliadas abrirse paso al río Rin. De esta manera, evitar el extremo norte de la colosal línea de fortificaciones alemana llamada Siegfriedo y así asestar un golpe decisivo a la región industrial del Ruhr. Y por qué no, si todo marchaba según lo esperado, avanzar hasta Berlín y culminar la guerra en diciembre de aquel año. Sin embargo, la operación Market Garden, aquella que se suponía acortaría el conflicto, se convertiría en la última gran victoria de la Wehrmacht sobre las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Veremos todo esto y más a continuación. Bien amigos, primero vamos por un poco del contexto de la situación. Finalizada la campaña por Normandía, la Wehrmacht se encontraba al borde del colapso en el frente occidental. Las bajas alemanas en cuanto a tropas y material habían sido cuantiosas y una retirada generalizada había comenzado. Esta situación tomó por sorpresa a las fuerzas aliadas. En sus cálculos tenían previsto en 11 meses alcanzar la frontera alemana, pero en apenas 3 ya se encontraban en Amberes y Luxemburgo. Esto generó un gran problema logístico, cómo hacer llegar los suministros necesarios a las tropas que cada vez se alejaban más. Los suministros aliados llegaban desde los puertos artificiales ubicados en Normandía, pero no daban con la capacidad necesaria para la demanda de material que los ejércitos aliados requerían. El puerto de Cherburgo, algo más alejado, cumplía los requerimientos, pero había quedado seriamente dañado luego de la feroz batalla que se vivió en la ciudad. La última opción era el puerto de Amberes. Lamentablemente este se encontraba bloqueado debido a que gran parte del 15º ejército alemán había escapado y controlaba el estuario del Escalda. Despejarlo tomaría meses y mucho sacrificio. Bajo todo este contexto se iría desarrollando la operación Market Garden, elaborada por el mariscal de campo Bernard Montgomery. Market Garden se dividió en dos fases. Market fue la fase aérea, con tropas paracaidistas, que tenían como objetivo tomar una serie de puentes a lo largo de todo el país. Voy a mencionar en este caso solamente los más importantes asignados a cada división. La 101 División Paracaidista, al mando del general Maxwell Taylor, saltaría al norte de Eindhoven para tomar los puentes de Somme y Veghel. Sus pares, de la 82 División Aerotransportada, al mando del general James Gavin, saltarían al noreste para capturar los puentes de Grave y Nimega. Finalmente, la primera división aerotransportada británica del general Roy Urquhart saltarían sobre el puente de Arnhem. En su apoyo contarían con la brigada de paracaidistas polacos del general Stanislaw Sosabowski. La toma del puente de Arnhem era el objetivo principal de toda la operación. Si los aliados no lo capturaban, de nada serviría la toma de los otros puentes y la operación terminaría en fracaso. La siguiente fase de la operación sería Garden. Esta consistía en el avance del 30º Cuerpo de Ejército Británico del general Brian Horrocks. Los tanques por delante avanzarían a través de una única carretera e irían conectando con los paracaidistas en sus puentes capturados. Para el día 3 se supone que las fuerzas de Horrocks habrían alcanzado Arnhem. Logrado este ambicioso objetivo, el resto del segundo ejército británico podría rodear la línea Siegfriedo, consolidar posiciones del otro lado del Rin y atacar la zona industrial del Ruhr, o tal vez, como algunos esperaban, avanzar a Berlín. El día 17 de septiembre, como estaba previsto, los paracaidistas saltaron sobre sus objetivos. El primer día para la 101 comenzó bien. Habían capturado el puente de Veghel en cuestión de horas, pero en su camino al puente de Somme la algarabía de los civiles provocó muchos retrasos. Sumado a esto, luego de varios combates con las fuerzas alemanas y estando cerca de su objetivo, el puente sería volado. Mientras tanto, el 82 paracaidista también tomó con cierta facilidad el puente de Grave, pero el 9º batallón de las SS defendió ferozmente el puente de Nimega. En el caso de los británicos, solamente la mitad de la división saltó aquel día. Las fuerzas se dividieron. Un batallón se quedaría a cuidar las zonas de salto, debido a que el día siguiente llegaría el resto de la división. Los otros 3 batallones avanzaron con dirección al puente, pero de inmediato se toparon con una feroz resistencia de las SS, por lo cual solamente un batallón, al mando del coronel John Frost, pudo continuar la marcha y tomar nada más el extremo norte del puente de Arnhem.
el lado sur quedaría bajo control alemán. Por su parte, el 30º Cuerpo de Horrocks avanzó, pero se vio seriamente retrasado en diversas ocasiones debido a las emboscadas alemanas. La infantería aliada se enfrascó en durísimos combates para poder despejar el camino hacia los puentes. Para el día 20 los blindados habían conectado con los paracaidistas en Son, Begel y Grave, pero otra vez serían detenidos en el puente de Nimega. Durante aquellos días el resto de la primera división paracaidista británica y la brigada polaca aterrizó para poder reforzar a Frost y sus tropas. Sin embargo, la resistencia de las tropas de las Waffen-SS en la zona hizo imposible alcanzarlos. El día 21, y tras duros combates, los paracaidistas que defendían el lado norte del puente tuvieron que rendirse ante la falta de municiones, suministros y con una gran cantidad de heridos. Pero, ¿por qué fracasó la operación? Voy a mencionar al menos los factores más importantes del fracaso en Market Garden. Por un tema de tiempo voy a omitir algunas cosas, quizá menos relevantes. Recuerda que también tú puedes añadir información en la caja de comentarios. Para mí es importante conocer también tu opinión. Para comenzar, las zonas de salto asignadas a la primera división paracaidista se encontraban muy lejos de su objetivo. Cerca de 10 kilómetros de distancia los separaban. Con esta distancia a recorrer, era evidente que el elemento sorpresa se perdería totalmente, algo indispensable en cualquier operación aerotransportada. Por su parte, recordemos también que la primera división, si bien no tenía nada que envidiar a sus pares estadounidenses de la 101 y 82 en cuanto a formación, era totalmente novata. Sería la primera vez que saltarían en combate y asignarles el objetivo crucial de la operación, el puente de Arnhem, debería haber sido tal vez reevaluado. Teniendo en cuenta esto, el general al mando Roy Urquhart, si bien era un oficial bastante correcto, tenía escasa experiencia dirigiendo tropas paracaidistas. Es más, le daba pánico volar en aviones y constantemente sufría de mareos a bordo de estos. Para complicar aún más todo, el general Urquhart durante las primeras 30 horas de Market Garden no pudo estar al frente de sus tropas, debido a que había aterrizado demasiado lejos de los puntos de aterrizaje. Mientras tanto, el 30º Cuerpo de Ejército, el cual debería conectar con los paracaidistas en sus puentes, esta fuerza, compuesta por 50.000 hombres, se encontraba totalmente desgastada por las semanas previas de intenso combate. Además, la distancia entre el punto de partida de esta fuerza y su objetivo final, Arnhem, era de 103 kilómetros, cuando por ejemplo en el desembarco de Normandía, la distancia que separó a los paracaidistas del resto de fuerzas aliadas solía ser entre 30 a 50 kilómetros. Tenemos que entender que las divisiones paracaidistas son infantería ligera que saltan normalmente solo con lo necesario. Si de por sí lo tienen complicado en un combate contra una división de infantería convencional, la situación es aún más complicada luchando contra una división Panzer SS como lo ocurrido en Arnhem. Los aliados habían valorado muy mal también la situación. La resistencia holandesa, así como fotografías por reconocimiento aéreo, informaron de la presencia del segundo cuerpo Panzer SS, formado por las divisiones Frundsberg y Hohenstaufen. Sin embargo, bajo la creencia de que esta formación había quedado casi destruida en Normandía, apenas y se mencionó este dato en las reuniones de planificación. En estas reuniones también se tomó a la ligera los estudios del terreno. Se desoyeron los consejos del príncipe Bernardo, comandante en jefe del ejército holandés, que era imposible usar vehículos blindados fuera de la única carretera apta en la zona, lo cual básicamente limitaba el avance de los tanques, obligándolos a ir en un estrecho corredor, desde donde los alemanes podrían lanzar fácilmente emboscadas. Muchas divisiones que efectivamente habían quedado casi destruidas en la campaña de Normandía, pudieron ser rápidamente reorganizadas y reequipadas y sirvieron como núcleo del cual otras divisiones se beneficiaron. El ejemplo más práctico que les puedo dar fue el de la 85 División de Infantería Alemana, del general Kurt Schill, quien en medio de la desbandada comenzó a reunir a todos los rezagados que encontraba. Lo mismo hacía con las tropas de artillería y pudo restablecer una línea defensiva. Esta situación se repitió más de una vez. Intrépidos oficiales alemanes con pistola en mano se detenían en cruces de carretera y caminos, frenaban a los rezagados y engrosaban regimientos o divisiones que hasta hace poco eran considerados no aptos para el combate. Esta capacidad alemana de reacción fue tan rápida que el primer día de Market Garden había apenas 2 batallones de infantería en Nimega.
pero en apenas 24 horas esta cifra se incrementó a 13 batallones. Lo mismo ocurrió en las zonas cercanas a los puentes de Somme y Beagle. Además, las fuerzas alemanas, ni bien se reportó el descenso de los paracaidistas, fueron a darles encuentro inmediato, establecieron contacto con el enemigo e impidieron que los refuerzos llegaran a Arnhem. Otro factor a considerar sería que los agentes alemanes se infiltraron en la resistencia holandesa, por lo cual la información proporcionada por estos nunca fue del todo tomada en cuenta por los británicos. Para complicar todo aún más, documentos aliados cayeron en manos alemanas cuando un avión fue derribado y una patrulla alemana encontró los documentos en medio de los restos. Dichos documentos revelaban el lugar y la hora de los próximos saltos de los paracaidistas, por lo cual los alemanes solamente debían concentrar sus cañones antiaéreos y tropas en las zonas de descenso. Otro factor muy importante sería el mal funcionamiento de los equipos de comunicaciones que los oficiales de transmisiones ya habían advertido. En África no presentaron muchos problemas, pero en Países Bajos, territorio bajo el nivel del mar, las radios comenzaron a fallar. Además de esto, los alemanes disponían de una emisora de interferencia que dificultaba aún más el flujo de comunicaciones. En conclusión, la operación Market Garden fue demasiado ambiciosa para la manera en la cual fue planificada. Tomar Arnhem era una apuesta a todo o nada, se eligió un puente muy lejano. El ambicioso plan de Montgomery podría haber tenido éxito sin tantos obstáculos. Sin embargo, la combinación de tropas terrestres cansadas, una carretera muy estrecha, escasez de aviones, una copia del plan cayendo en manos alemanas y una fuerza enemiga experimentada y bien posicionada resultaron en los factores que llevaron al desastre. Bien amigos, esta es una reedición de un video que hice hace 3 años. En lo particular, la operación Market Garden es de mis favoritas a analizar, y en este caso he añadido alguna información nueva, imágenes mejores que la del anterior video, y bueno, una narración creo un poquito mejor. Bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Quiero leer sus comentarios sobre Market Garden. No olviden dejar su pulgar arriba, comentar, suscribirse y recuerden que ahora el señor YouTube activó el botón de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos la próxima semana.